ya son pocos los que faltan para agregarse a la clase. Espero que se incorporen en los próximos minutos. Como bien saben, hoy vamos a hacer la práctica número 4. La semana pasada realizamos la que tiene que ver con instrumentación. De hecho, yo se la envié por videoclase, ¿verdad? ¿Qué les pareció la sesión por videoclase, así como la semana pasada? Pues bueno, bien, estuvo muy bien. Fue bueno, no sentí el cambio, ¿no? Porque parecía una clase, pues claro que voy. Así es. Sí, pues básicamente cuando es así la videoclase, yo como siempre procuro explicarles todo, como siempre, ¿verdad? Desde los objetivos, que el previo, etcétera. Miren, lo que pasa que la semana pasada les envié videoclase, porque recuerden que precisamente la semana pasada, para la mayoría de ustedes fue la aplicación de la vacuna. Entonces, debido a esta aplicación del refuerzo, recibí varios mensajes de su parte solicitándome autorización para ausentarse de la misma, porque les tocaba precisamente a esta hora algunos, no todos, ¿verdad? Pero dije, bueno, para que no haya problema con nadie, pues mejor les voy a enviar videoclase y creo que pues así avanzamos sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, tengo la siguiente cuestión. Lo que pasa que también he recibido algunos mensajes que me están diciendo que algunos también están tomando clases presenciales. ¿Es cierto? Sí, profe. Sí, profe, ya iniciamos ayer. Ajá, entonces, sí, yo recibí algunos mensajes de ustedes. Incluso me estaban diciendo que si habría algún problema en entrar un poquito tarde a mi clase, ¿no? Porque pues el tiempo de traslado, etcétera. Y bueno, yo entiendo esa situación. Entonces, miren, yo les propongo lo siguiente, no sé qué opinen. No sé si les parezca bien que en las siguientes sesiones, cuando sea posible, sean también por videoclase, así como la semana pasada, hagan de cuenta. No sé qué opinen. Por mí no hay problema, profe. A mí no hay problema, profe. Incluso, ¿Sí? yo creo que incluso sería un poquito más cómodo para los que están en la facultad, porque veo que muchos siguen allá, e Ajá. incluso podrían tomarla en su casa y sería mucho más cómodo que estar en el teléfono ahí en el sol. Sí, y es que miren, yo también se lo platico así porque obviamente no, vamos, ustedes no es el único grupo que atiendo. De hecho, tengo otro grupo de laboratorio, pero aparte tengo otros grupos en la facultad. También doy clases ya presencial, nada más que presencial pues me toca en otro horario, evidentemente, ahorita estoy en casa. Entonces, miren, si no hay ningún problema, voy a procurar de que a partir de la siguiente semana las sesiones de laboratorio, semana tras semana, obviamente, sean por videoclase. De todos modos, la videoclase, al igual que la clase de la sesión pasada que fue por esta misma modalidad, por así decirlo, yo voy a ser muy explícito en todo. O sea, de eso no se preocupen. Desde los objetivos, el previo, el desarrollo de la práctica, etcétera. Y si ya alguien tiene alguna pregunta al respecto de la sesión en cuestión, que es la videoclase, pues con todo gusto me pueden contactar vía correo electrónico, ¿vale? Aún así, aunque nuestra sesión sea por videoclase, independientemente de ello, recuerden que me deben apoyar en llenar los fodos. Es decir, cuando acabe la videoclase, yo voy a contactar a 2 personas para que esas 2 personas en esa sesión se encarguen de contestar el FODO 21, como lo que hemos hecho siempre, ¿vale? Entonces, si están de acuerdo con esto, a partir de la próxima semana voy a procurar enviarles videoclase para seguir trabajando de este modo, para que también ustedes, principalmente quienes están también tomando materias de forma presencial en la facultad, no tengan problemas pues, de acceso a la clase, ¿no? O que a lo mejor ya no llegaron a casa a tiempo, o yo qué sé. Entonces, vamos a hacerle así si es que no hay alguna objeción. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. Voy a procurar entonces preparar las videoclases conforme vamos avanzando. Espero que en la próxima semana yo confío que entonces comencemos a trabajar así. Insisto, cualquier cosa importante, aún así yo me voy a mantener siempre en contacto con ustedes, ya sea vía la videoclase
o si no, correo electrónico. ¿Saben qué? Pues en esta fecha les recuerdo el examen o yo qué sé, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a hacer la práctica de hoy, que es la número 4. También al final les voy a compartir las calificaciones que hasta el momento han obtenido de sus reportes, que simplemente les adelanto, les ha ido bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, de eso platicamos al final. Bueno, sin más dilación, dejen comparto pantalla. Un momento. A ver, aquí voy. Bien, a ver, aquí está ya la presentación de la práctica de hoy. ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, se llama potencial y diferencia de potencial eléctricos. Entonces vamos a identificar como siempre los objetivos y luego de ello pues identificamos las actividades a realizar. El objetivo general es diseñar experimentos para identificar los conceptos de potencial y diferencia de potencial eléctricos. Usar el multímetro digital como voltímetro para medir diferencia de potencial. Objetivos específicos. Identificar y usar los conceptos de potencial eléctrico y de diferencia de potencial. Aplicar los conceptos de potencial eléctrico de referencia y de superficie, volumen y línea equipotenciales. Por último, comprobar experimentalmente la ecuación del gradiente de potencial eléctrico. Bueno, vamos a pasar al previo. Se supone que ahorita ya cambié de diapositiva, dice cuestionario previo. ¿Sí se vio el cambio? No, se sigue. No, profe, sí sigue en la portada. Ah, ok. A ver. Ahí está, ahora sí ya ven el previo. La primera pregunta. Sí, profe. Bueno, vamos a avanzar entonces pronto. Dice, número 1. Escribe la expresión para calcular el potencial eléctrico en un punto. Explica su significado y anota sus unidades en el sistema internacional. Bueno, tenemos que el potencial eléctrico o simplemente potencial, que se denota con la letra V mayúscula en cursiva, se define como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Matemáticamente, tenemos que el potencial V es igual a esta U. Esta U mayúscula denota la energía potencial eléctrica, cuya unidad de medida es el Joule, entre la carga Q0, ¿verdad? Aquí la unidad de medida del potencial eléctrico es el volt, es decir, un volt equivale a un Joule sobre Coulomb. Nada más, no vayan a confundir las V. ¿Por qué? Porque la V que está entre corchetes es la unidad de medida y la V que tienen acá a la izquierda es el potencial eléctrico. De hecho, sí hay una diferencia entre una y otra. Por ejemplo, la V que está entre corchetes, que es la unidad de medida, es decir, el volt, está en letra tipo no cursiva, mientras que el potencial eléctrico, es decir, esto V, está en cursiva. ¿De acuerdo? Ahora bien, el potencial es una cantidad escalar. Como seguramente ya han visto en su curso teórico, el potencial debido a una carga puntual Q en un punto en el espacio simplemente es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 por Q entre R. De una vez les comento que hoy vamos a trabajar con este modelo matemático de aquí abajo. En una actividad al menos, pero lo vamos a hacer. Entonces, debido a una carga puntual, el potencial eléctrico es la constante de Coulomb, es decir, 1 entre 4 pi epsilon 0, que es la famosa K, igual a 9 por 10 a la 9 con su respectiva unidad de medida, por Q entre R, donde esta R denota la distancia que hay entre la carga puntual y el punto en cuestión en el espacio, ¿vale? Bueno, número 2. Escribe la expresión para calcular la diferencia de potencial entre cualesquiera dos puntos en un campo eléctrico. Explica su significado y anota sus unidades en sistema internacional. La diferencia de potencial, que se denota con esta resta que ven aquí, es decir, VA menos VB, se define como el trabajo realizado por unidad de carga por la fuerza eléctrica, cuando la carga de prueba Q0 se desplaza del punto A hacia el punto B. Entonces, matemáticamente, tenemos que este trabajo entre la carga de prueba Q0
que a la vez equivale al negativo del cambio en la energía potencial eléctrica entre Q0, es igual a la diferencia de potencial, es decir, a esta resta. Ahora bien, esta diferencia se denomina el potencial de A con respecto de B. Y para ello hay que especificar siempre algún punto de referencia donde el potencial sea de cero. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, la unidad de medida también de lo que es la diferencia de potencial es el volt. ¿Por qué? Porque simplemente es, como lo dice su nombre, es una diferencia de potenciales eléctricos. Y si el potencial, su unidad de medida es el volt, por lo tanto la diferencia de dichas cantidades va a mantener la misma unidad de medida, es decir, el volt, ¿verdad? Bien. Número 3. ¿Cómo se puede determinar el campo eléctrico en una región a partir de la función de potencial eléctrico? Por ejemplo, vamos a suponer que el potencial eléctrico V es una función de las variables espaciales X, Y y Z. Es una función escalar. Entonces, el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial eléctrico. Es decir, de esta manera se puede obtener. Por lo tanto, el campo eléctrico es igual al negativo de este gradiente de potencial. Ahora, vamos a decir que ya desglosado, nos queda que el campo eléctrico es el negativo de ¿qué? En la componente I tenemos la derivada parcial del potencial con respecto de X. En la componente J, la derivada parcial del potencial con respecto de Y. Y en la componente Z, la derivada parcial del potencial con respecto de Z. Ahora, el signo negativo en esta ecuación indica que la dirección del campo eléctrico es la dirección en la que el potencial disminuye más rápido. Ahora, esto tiene mucha relación con lo que seguramente ya han visto en cálculo. ¿De acuerdo? Seguramente en cálculo, a estas alturas, ya vieron lo que es el gradiente de potencial. Entonces, es exactamente la misma idea. Es decir, como el campo eléctrico es un campo conservativo, se puede expresar en términos de una función potencial y la forma es esta, es decir, el campo eléctrico es el negativo del potencial eléctrico. Ahora bien, si el campo eléctrico es radial con respecto a un punto o a un eje, y R es la distancia desde dicho punto o eje, entonces el campo eléctrico en cuestión solamente va a tener una componente radial que denotamos como E subíndice R, donde dicha componente simplemente es el negativo de la derivada parcial del potencial con respecto de R, donde aquí obviamente se supone que el potencial simplemente es una función de R, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta fue la número 3. Número 4. ¿Qué es una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial es aquella en la que el potencial tiene el mismo valor en cada punto. Las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, aquí en las figuras tenemos 3 distribuciones de carga eléctrica. Las líneas en color rojo o rosa, depende cómo lo vean, son las líneas de campo eléctrico. Pero, por ejemplo, las curvas cerradas en azul, esas son las superficies equipotenciales. Por ejemplo, vean el inciso A, donde tenemos una sola carga puntual positiva. Ya sabemos que aquí las líneas de campo eléctrico son radiales con respecto a la carga puntual. Pero las superficies equipotenciales, aquí como lo estamos viendo en un plano, son estos círculos azules, obviamente cerrados. Pero a ver, díganme, en 3 dimensiones, para la carga puntual positiva, en 3 dimensiones, ¿cómo suponen que son las superficies equipotenciales? ¿Serían qué? Serían esferas. ¿Están de acuerdo? Serían cascarones esféricos. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Ahora, precisamente esos cascarones esféricos, hagan de cuenta que son las superficies equipotenciales, es decir, estas, vamos a decir, circunferencias azules,
Pues por supuesto que son concéntricas con respecto a la carga puntual en cuestión, pero también son perpendiculares siempre con respecto a las líneas de campo eléctrico, así como se ve en la figura. En la misma figura A, observen que a cada superficie equipotencial le corresponde un valor de potencial. Por ejemplo, la más externa es de 30 volt, la intermedia es de 50 volt y la más interna, por así decirlo, es de 70 volt. Entonces, a ver, si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia de potencial entre la superficie de 70 volt y la de 50 volt? ¿Cuál sería la respuesta? Pues simplemente es una resta. ¿Cuánto es 70 menos 50 volt? ¿Nos da? 20. 20. Así es, así de sencillo. Entonces, esa es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial simplemente es una resta, ¿verdad?, de potenciales, donde cada superficie pues tiene un potencial asociado. Algo similar pasa en la figura B. Aquí tenemos un dipolo. Observen que las líneas de campo eléctrico, que son estas curvas en color rojo o rosa, son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales, que son estas superficies en color azul, cerradas, ¿verdad? En el inciso C tenemos lo propio, pero para dos cargas del mismo tipo, en este caso positivas. Ahora vean, por ejemplo, esta superficie equipotencial que estoy delineando con el cursor de mi ratón, ¿sí? En 3 dimensiones, ¿cómo se la pueden imaginar como si fuera qué? Esta superficie. ¿A qué se parecería en 3 dimensiones esta superficie? ¿Como la cáscara de qué? ¿De un cacahuate? Eso como la cáscara de un cacahuate, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Insisto, lo importante aquí es que las superficies equipotenciales, las curvas azules, pues, siempre son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Hacemos la última pregunta, que dice, escribe la expresión del gradiente de potencial eléctrico y explique su significado. Bueno, esto ya lo vimos parcialmente en una pregunta previa. El gradiente de potencial eléctrico es un vector que en cada punto del espacio apunta en la dirección en la cual el potencial incrementa más rápido. Y seguramente esto también ya lo vieron en su curso de cálculo. Es decir, si nosotros tenemos una función escalar y de esta obtenemos el gradiente es un vector que apunta en la dirección en la cual la función tiende a crecer más rápido. Y aquí es exactamente la misma idea, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hasta aquí llegó el previo. Ahora vamos a pasar a ver qué vamos a hacer en las actividades. A ver, aquí tenemos el manual de práctica. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sale. Miren, esta práctica, si bien recuerdo, solo son 3 actividades, pero sí son algo, ¿cómo decir? Algo largas, algunas. Más que nada en las explicaciones. La actividad 1 se llama diferencia de potencial. Analiza con tus compañeros el concepto de diferencia de potencial. Utiliza el generador de Van de Graaff del simulador como fuente generadora de campo eléctrico y la esfera de descarga como referencia de potencial nulo, es decir, la Tierra. Entonces, para esta primera parte hay que usar el generador de Van de Graaff, el simulador. Pero en la segunda parte de esta misma actividad nos dice esto. Observa el siguiente video. Cómo un pelillo de conejo se comporta como una carga dentro de un campo eléctrico. Entonces, vean, para esta actividad hay 2 cosas que, pues, ver. Por una parte, lo que es el simulador del generador y por otra, pues lo que es este video, ¿verdad? Pero aquí lo importante es explicar estos fenómenos en términos de la diferencia de potencial. Bueno, entonces, dejen comparto pantalla, pero ahora observando lo que es el simulador del generador de Van de Graaff que hemos usado ya en reiteradas ocasiones. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Sí. Bueno, miren, aquí el detalle está en esto. Recuerden que inicialmente este sistema
es eléctricamente neutro. Por ejemplo, en el casco del generador de Van de Graaff, en este instante tenemos la misma cantidad de electrones que de protones. Ahora bien, ya sabemos que conforme el generador de Van de Graaff está trabajando, de hecho aquí yo lo estoy haciendo muy lento, pues poco al paso, de alguna manera la carga se va a polarizar. Es decir, en el casco del generador solamente va a quedar la carga positiva, mientras que en la esferita del lado derecho va a quedar la carga negativa, ¿verdad? Ahora, llega un momento en que ocurre la descarga eléctrica, el famoso chispazo. Nada más que creo que no compartí sonido, dejen comparto sonido para que también vuelvan a escuchar el chispazo. Fíjense aquí, si ya oprimo, viene el chispazo. Ahí está, si lo oyeron. ¿Y qué pasa en el chispazo? En el chispazo, nuevamente, se llega a la neutralidad eléctrica, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el origen del chispazo? ¿A qué se debe el chispazo, esa descarga? ¿A qué? La diferencia de potencial. Exactamente, a la diferencia de potencial. ¿De acuerdo? A la diferencia de potencial. Ahora, como nosotros tenemos una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial propicia la existencia de una corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica se manifiesta mediante el chispazo, ¿verdad? Y aquí hay una descarga. Ahora, esa descarga lo que propicia es que el sistema nuevamente alcance la neutralidad eléctrica. De hecho, ya habíamos platicado parcialmente de esto en la práctica número 1, me parece, en los procesos de descarga, ¿verdad? Entonces, aquí el proceso de descarga es por ionización del aire, ¿sí o no? Porque por supuesto que entre estas dos esferas hay aire, pero debido a la diferencia de potencial que tenemos entre estas dos esferitas, cuando una tiene carga positiva y otra tiene carga negativa, debido a ello hay una diferencia de potencial que propicia a que el aire se ionice y así exista pues ese chispazo, es decir, esa corriente eléctrica entre las dos esferitas, ¿verdad? Por ejemplo, otra vez aquí lo volví a hacer. Observen, ya tenemos en un lado la carga positiva en el casco del generador y en la derecha la carga negativa. Entonces, debido a ello, aquí ya hay una diferencia de potencial que propicia que exista, ¿qué? Una corriente eléctrica, el chispazo. Y este chispazo ocasiona que otra vez el sistema esté eléctricamente neutro, al menos en un instante, ¿verdad? Y así, pues se puede repetir el ciclo n veces. A ver, esta es la primera parte de la primera actividad. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, comentario? No, profesor, todo bien. No, profesor. Bueno, miren, les voy a explicar esta parte, pero desde otro punto de vista. ¿Sí han visto que, por ejemplo, en los cables de alta tensión, a veces hay aves que se posan sobre estos? Sí. Sí, profe. Bueno, y esas aves no se electrocutan, ¿verdad? Ahora, ¿por qué si el ave está posada en un cable de alta tensión no se electrocuta? Bueno, porque simplemente el ave, junto con el cable de alta tensión, están al mismo potencial eléctrico, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vamos a suponer que alguien de ustedes quiere espantar el ave y vamos a suponer que toman una varilla y accidentalmente cuando tratan de espantar al ave, pues tocan con su varilla a ese cable de alta tensión? ¿Qué va a pasar con ustedes? Nos morimos. Se van a electrocutar. Bueno, primero te electrocutas y ya luego te mueres, ¿verdad? Pero bueno, sí, en efecto se van a electrocutar. ¿Por qué? Porque ahí ya hay una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque ustedes, como están en la Tierra con la varilla, ¿sí? Están a un potencial cero.
pero precisamente como el cable de alta tensión está en potencial muy alto, ya hay entre ustedes una diferencia de potencial considerable. Y esa diferencia de potencial va a propiciar a que exista una descarga eléctrica, una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica va a pasar a través de ustedes. Entonces, ahí está la razón de que, por qué, por ejemplo, ustedes sí se electrocutan con su varilla, ¿verdad? Y el ave no. Porque, insisto, el ave está en la misma, o sea, está en el mismo cable de alta tensión, está el mismo potencial eléctrico. La diferencia de potencial entre el ave y el cable de alta tensión es de 0. No hay diferencia de potencial. Pero entre ustedes que están en la Tierra y el cable de alta tensión, la diferencia de potencial será distinta de 0. Y algo similar, pues sucede en este sistema del generador de Van de Graaff, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta, comentario hasta aquí? Todo bien, profe. Parece que no. Bueno, entonces vamos a seguir todavía con la actividad 1. Recuerden que en esta actividad hay una segunda parte, ¿verdad? Que dice así: observa el siguiente video, cómo un pelillo de conejo se comporta como una carga dentro de un campo eléctrico. Bueno, entonces, vamos a ver el video. Déjenlo preparo, aquí ya lo tengo a la vista. Comparto pantalla. A ver, me equivoqué, no era esta la pantalla, es esta. Ahí está. A ver, aquí dice video práctica 4, actividad 1. ¿Ya lo están viendo así? Sí, profe. Bueno, vamos a reproducirlo. Y bueno, a ver, ahorita veo si lo pauso o no para su explicación. Bueno, miren, aquí primeramente el laboratorista, el que está aquí a la izquierda, de la bolsita que tiene aquí sobre la mesa, tomó pelillo de conejo. Poquito pelillo de conejo lo va a depositar encima de esta esfera. Entonces, a ver, otra vez lo vuelvo a recargar. Aquí está. ¿Ven qué pasa con ese pelillo de conejo? Cuando el generador de Van de Graaff está activado. Ahora miren, a ver, otra vez lo pauso. Observen aquí a la derecha que está el generador de Van de Graaff. Bueno, aquí se ve su casco, ¿verdad? El generador de Van de Graaff ya sabemos que genera un tipo de carga. Por ejemplo, vamos a suponer que este generador que tenemos aquí genera carga negativa. Ahora, ¿qué pasa con la esfera que tenemos a la izquierda? Esta esfera simplemente se conecta a tierra. Aquí no se ve, pero créanme, esta esfera se conecta a tierra. Ahora, observen qué pasa con el pelillo de conejo que está aquí arriba, que parece como una bolita de algodón. ¿Ven qué pasa entre estas dos esferas? Ahí se oye cómo ya el generador de Van de Graaff está funcionando. ¿Ven el pelillo de conejo entre las dos esferas? ¿Ven cómo rebota el pelillo de conejo? Rebota como una pelota, dando cuenta. A ver otra vez.
rebota el pelillo de conejo entre una esfera y la otra. Es decir, entre el casco del generador y la esfera que está en el lado izquierdo, que está conectada a tierra. Bien. Bueno, miren, ahora precisamente hay que explicar por qué razón el pelillo de conejo pues brinca de una esfera a otra. Ahora, como claramente pudieron ver en este video, por algunos momentos hay chispazo también, así como lo vimos con el simulador. Esto implica que entre el generador, o mejor dicho, entre la cúpula del generador y la esfera que está en el lado izquierdo, hay una diferencia de potencial. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ese pelillo de conejo brinca de una esfera a la otra? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué razón? Porque tiene mucha fuerza la diferencia de potencial y el pelo es muy ligero, ¿podría ser? Bueno, mira, aquí la respuesta precisamente está en que se debe a la diferencia de potencial. Pero me voy a regresar al video para explicarles este hecho de una manera mejor. Es Ajá, dime. neutro, ¿no? El pelo, ¿no? Bueno, el pelillo de conejo inicialmente es neutro. Miren, dejen aquí, lo voy a avanzar un poco. A ver, aquí lo detengo. Observen. Vamos a suponer que el casco del generador tiene carga negativa, ¿de acuerdo? Es decir, la esfera que está aquí en el lado derecho tiene carga negativa. Ahora, la esfera de la izquierda, como está conectada a tierra, pues va a tener carga positiva, o sea, carga de signo opuesto al casco del generador de Van de Graaff. En pocas palabras, la de la izquierda es carga positiva, la de la derecha, el casco, es carga negativa siempre. Ahora, este pelillo de conejo, por ejemplo, ahorita no sé si lo ven, el pelillo de conejo está en la esfera de la izquierda, aquí donde está la flecha de mi ratón. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Bueno, miren, en este instante, el pelo de conejo, al hacer contacto con la esfera de la izquierda, por contacto, va a quedar cargado de manera positiva. Ahora, cuando la carga positiva es tal, pues recuerden que cargas del mismo tipo se repelen, de tal manera que el pelo de conejo se verá repelido por la esfera de la izquierda y va a llegar ¿a dónde? A la esfera de la derecha, que tiene carga negativa, al casco, pues, ¿verdad? Ahora, cuando llega al casco, vamos a ver qué sucede ahí, y ahorita les voy a explicar. A ver ahí. Bueno, es que me ganó el video, pero sí vieron que pasó al casco y se regresó, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó cuando llegó al casco? Hagan de cuenta que el pelo de conejo ahora es la flecha de mi ratón. A ver, cuando el pelo de conejo llega al casco del generador, ¿con qué tipo de carga llegó primero al casco? Con positiva. Ándale, con positiva. Ahora, cuando toca al casco, pues este casco tiene carga negativa. Entonces, debido a ello, ese pelo de conejo cuando toca el casco se va a neutralizar. Es decir, en un instante va a ser eléctricamente neutro. Pero al estar en contacto con el casco, va a adquirir ahora una carga negativa, es decir, del mismo tipo que el casco, ¿sí o no? Y se verá repelido por este y atraído por ¿cuál? Por el de la izquierda que tiene carga positiva. Y así sucesivamente se repite el ciclo. Por esa razón, el pelillo va de una esfera a otra. ¿Por qué?
porque está cambiando de carga eléctrica a cada momento. A ratitos es positivo, a ratitos es negativo, ¿de acuerdo? Ahora, esto a la vez se puede explicar en términos de la diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque recuerden que debido a estas dos esferas que tienen carga eléctrica, una con carga positiva, como es la izquierda, y otra con carga negativa, que es el casco de la derecha, entre estas dos, aunque no lo vemos, hay un campo eléctrico. Y este campo eléctrico está ejerciendo una fuerza sobre el pelillo de conejo que tiene un exceso de carga eléctrica, ya sea esta positiva o negativa. Entonces, debido a esa fuerza eléctrica que ejerce el campo eléctrico, se realiza precisamente un trabajo sobre el pelillo de conejo que, hagan de cuenta, es la carga puntual. Entonces, esa fuerza eléctrica es la responsable de desplazar el pelillo de conejo de una esfera a otra. Y recuerden que la diferencia de potencial se define como el trabajo realizado por la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Cuando la carga de prueba, que en este caso es el pelo de conejo, hagan de cuenta, va del punto A al punto B, es decir, de una esfera a la otra. ¿De acuerdo? Entonces, hay diversas formas de explicarlo. Una de ellas es mediante la diferencia de potencial, así como lo he dicho. Otra, pues es simplemente, como también les había comentado, de que el pelillo de conejo, conforme toca las esferas, va cambiando de tipo de carga. Y eso propicia a que haya fuerza de repulsión y de atracción entre el pelillo de conejo y cualquiera de las dos esferas. ¿De acuerdo? A ver, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, comentario? No, profe, todo bien. Muy bien. Profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces esto fue la actividad apenas, fue la actividad número 1. Esta actividad, como pueden ver, es puramente cualitativa. Entonces hay que explicar bien los fenómenos que hemos visto. Bien, pasemos a la siguiente. Número 2, potencial eléctrico y superficies equipotenciales. Con el empleo del simulador, localiza las superficies equipotenciales para una carga puntual positiva, 2 placas metálicas paralelas y un cilindro metálico. Entonces, para este fin, vamos a usar ahora este simulador y solamente vamos a identificar cómo son las superficies equipotenciales. Por ejemplo, aquí abajo dice, en el siguiente espacio, anota tus resultados en un esquema donde muestres la forma de las superficies equipotenciales localizadas. O sea, en pocas palabras, en esta actividad hay que dibujar las superficies equipotenciales en estos 3 sistemas: una carga puntual, 2 placas metálicas paralelas y un cilindro metálico, ¿vale? Entonces dejen comparto pantalla para que veamos cuál es ahora el simulador en cuestión. Permítanme tantito. Aquí está. ¿Ya lo ven? Este es el simulador. Aparece inicialmente 2 cargas positivas. ¿Sí lo están viendo? Sí. Bueno, miren, por ejemplo, aquí arriba en el lado derecho vienen las opciones. Y la actividad 2 nos pide primeramente una carga puntual positiva. Ahí está. Aquí mismo en el lado derecho hay esta opción, está en inglés. Dice mostrar equipotenciales y hay una palomita en un recuadro azul. Yo en un momento la voy a quitar. ¿Por qué? Porque primeramente quiero que vean esto. Aquí tenemos la carga puntual positiva y, por ejemplo, las flechas en color verde pequeñitas denotan los vectores de campo eléctrico en cada punto del espacio debido a esta distribución de carga. Ahora bien, estas líneas radiales con respecto a la carga, recuerden que son las líneas de campo eléctrico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si le pido al simulador que me muestre las superficies equipotenciales? Es decir, aquí en el lado derecho, le voy a decir que me las muestre. Y ahí están. ¿Ve la diferencia? ¿Sí?
Aquí ya aparecen las superficies equipotenciales, que como habíamos comentado, para una carga puntual positiva, las superficies equipotenciales son circunferencias obviamente cerradas, o en 3 dimensiones corresponderían a cascarones esféricos, obviamente, ¿verdad? Ahora, lo importante es que hay que recordar que las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares con respecto a las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, para esta actividad, hagan de cuenta que basta con hacer este esquema o hacer captura de pantalla, pero precisamente hay que explicar cuáles son las superficies equipotenciales, que por ejemplo aquí son las circunferencias, ¿verdad? Y cuáles son las líneas de campo eléctrico, que son estas así solitas, ¿verdad? Y también hay que recordar que las superficies equipotenciales y las líneas de campo siempre son perpendiculares entre sí. Todavía no acabamos con esta actividad, faltan más casos, pero antes de ello, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? Todo bien, profe. Bueno, a ver, aquí mismo en el lado derecho, arriba, hay que buscar ahora los planos con carga. Son estos, Circuit Planes. Hacemos clic y ven aquí que aparece. Bueno, aquí voy a quitar las superficies equipotenciales. Ven que tenemos primero. Tenemos 2 superficies planas y paralelas entre sí, que son estas de acá, ¿verdad? Que pues casi no se aprecian, pero tienen esta forma como rectangular. La de arriba es como medio gris, no sé cómo la vean. La de abajo yo la veo como azul, ¿verdad? Ahora bien, las flechitas que ven aquí, tanto arriba como abajo o en cualquier parte, estas flechas denotan los vectores de campo eléctrico en un cierto punto particular. Ahora, aquí también observamos algunas líneas. Estas líneas en efecto denotan las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Ahora escúchenme bien. Para este caso en particular, solamente hay que fijarnos en la región central entre estas 2 placas, o sea, en esta región que estoy denotando con la flecha de mi ratón. Solamente para esta parte hay que fijarnos en la región central, ¿de acuerdo? A ver, díganme, aquí en la región central, ¿cómo son las líneas de campo eléctrico? Estas líneas de campo eléctrico, ¿estarán de acuerdo conmigo? En la región central son paralelas entre sí, pero con respecto a las placas son ¿qué? Perpendiculares. ¿Están de acuerdo con esta observación? Sí, profe. Sí, profe. Así es. Entonces, recalco, en la región central, las líneas de campo eléctrico son paralelas entre sí. De hecho, en la región central, las líneas de campo eléctrico van sobre la vertical, hagan de cuenta. Pero con respecto a las placas, tanto arriba como abajo, las líneas de campo eléctrico son perpendiculares. Ahora, observen qué pasa con las superficies equipotenciales. Le voy a pedir al simulador que me las muestre. Aquí va. Ahí está. ¿Verdad? Superficies equipotenciales. Aquí están. Vean qué pasa, insisto, solamente la región central entre las placas. Ahora díganme, ¿cómo son las superficies equipotenciales con respecto a las líneas de campo eléctrico en la región central de las placas? ¿Qué ángulo forman? Son perpendiculares, así es. ¿Por qué? Porque si se fijan en la región central, entre las placas, pues, las superficies equipotenciales son paralelas entre sí, sí. Y a la vez son paralelas con respecto a las placas, esas superficies equipotenciales. Pero con respecto a las líneas de campo eléctrico, en la región central, las superficies equipotenciales son perpendiculares con respecto a las líneas de campo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, aquí voy a resumir. Sin superficies equipotenciales, las líneas de campo eléctrico,
ya vimos que son paralelas entre sí, pero están sobre la vertical, ¿verdad? Y son perpendiculares con respecto a las placas. Ahora, con superficies equipotenciales, tenemos que las superficies equipotenciales en la región central están sobre la horizontal, hagan de cuenta, sobre el eje X, ¿verdad? Por lo tanto, son perpendiculares con respecto a las líneas de campo eléctrico, pero son paralelas con respecto a las superficies de las placas, ¿verdad? Ahora, insisto, esto solamente hay que explicarlo en la región central, porque en las regiones afuera de la central, pues ya vemos que las líneas de campo eléctrico pues tienen otra orientación. Pero ven, independientemente de ello, ya sea en la región central o afuera de esta, siempre las líneas de campo eléctrico van a ser perpendiculares con respecto a las superficies equipotenciales. Las superficies equipotenciales son superficies cerradas. Las líneas de campo eléctrico, recuerden, son abiertas, ¿verdad? A ver, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, comentario? No, profe, todo bien. Bueno, y vamos a ver el último caso. A ver, aquí en las opciones del lado derecho, aquí hay que hacer clic en el inciso que viene debajo de los planos cargados, lo que acabamos de ver. Es el cilindro conductor. Es este el caso. Aquí está, ¿verdad? ¿Ven qué pasa? Aquí en la región central tenemos un cilindro, nada más que este cilindro, hagan de cuenta que lo estamos viendo desde arriba, ¿verdad? Y este cilindro, por supuesto que tiene carga eléctrica. Ahora, en este caso, puesto que se trata de un cilindro conductor, ven que el exceso de carga eléctrica solamente se concentra ¿en dónde? Se concentra en la superficie del cilindro. ¿Como consecuencia de qué? De la ley de Gauss, que ya incluso les he platicado, me parece, en la práctica número 2, si bien recuerdo, ¿verdad? Ahora, en este caso, ¿cómo son las líneas de campo eléctrico para este cilindro? Bueno, como lo estamos viendo desde arriba, las líneas de campo eléctrico del cilindro son radiales con respecto al cilindro, ¿verdad? Son radiales. Ahora, insisto, aquí estamos viendo el cilindro desde arriba. ¿Y qué pasa con las superficies equipotenciales? Bueno, si aquí le digo al simulador que me las muestra, las superficies equipotenciales, pues son estos círculos concéntricos con respecto al eje del cilindro. Pero a ver, piensen, en tres dimensiones, las superficies equipotenciales, ¿a qué corresponderían? ¿A qué tipo de superficie, pues? En tres dimensiones. ¿Serían cilindros? También serían cilindros, por supuesto. Las superficies equipotenciales, en este caso, también serían cilindros concéntricos con respecto al central. Ahora insisto, aquí nosotros estamos viendo este sistema, pero desde arriba, ¿de acuerdo? Pero en tres dimensiones, por supuesto, las superficies equipotenciales, ¿verdad? Son cilindros concéntricos al eje del cilindro central que tiene carga eléctrica. Y bueno, independientemente de las tres configuraciones que hemos visto hasta ahorita, recalco, las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares con respecto a las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? No. No, profe, todo bien. Bueno, bien. Ahora, ¿por qué razón en el interior del cilindro no hay líneas de campo eléctrico? ¿Por qué razón? Bueno, en parte ya les di la respuesta. Lo de Porque el Gauss, ¿no, exceso profe? de carga La ley de eléctrica, Gauss. ándale, porque el exceso de carga eléctrica se concentra afuera, no adentro. De hecho, adentro el campo eléctrico, ¿de cuánto sería? De nulo. Así es, sería cero.
¿Sí o no? Sería 0, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces ya vimos qué pasa aquí. Bien, antes de pasar a la tercera y última actividad, que de hecho es la más larga, me parece. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta aquí de las dos primeras? Las dos primeras actividades son puramente cualitativas, ¿sí? O sea, basta con describir los fenómenos y apoyarnos en diagramas que ustedes hagan o capturas de pantalla. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? No, profe, por mi parte no. Profe, Bueno. ¿podría poner otra vez la del cilindro, porfa? Ah, sí. A ver, permíteme. Es que cuando yo busco el simulador para acordarme cuál es. Ah, bueno, mira, vamos a hacerlo si quieres desde un inicio, nada más para recordar cómo lo buscamos. Mira, recuerda que aquí en el simulador vamos a ir al lado derecho donde tenemos estas opciones. Hasta acá arriba, donde dice ejemplos, bueno, yo lo digo en español, están las diferentes opciones. Las opciones que vamos a usar, o mejor dicho, que nos pide esta actividad, son las siguientes. Esta primero, la carga única, por así decirlo, ¿no? La carga puntual. Dice single charge, es esta. Esa es la primera. Ahora, la segunda son los planos conductores que están por aquí en medio más o menos. Dice conducting planes, ¿verdad? Ahí está. Y la última es el cilindro conductor, el que está aquí abajo. Bueno, también casi en medio, o sea, digo abajo de las placas conductoras. Aquí está el cilindro. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, comentario más? No, profe, ya quedó muy claro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es la última actividad. Insisto, es la última, pero sí es la más, vamos a decir, laboriosa. Aunque no es difícil, simplemente es laboriosa. A ver, comparto pantalla. Esta actividad, que es la última, sí es cuantitativa. De hecho, vamos a graficar algunas cosas. Dice actividad 3, gradiente de potencial eléctrico. Con el empleo del siguiente simulador y considerando una carga puntual positiva, observa la variación del potencial eléctrico en sentido de las líneas de campo eléctrico. Pone atención cuando se presta la máxima variación. Cambia el signo de la carga y analiza lo que sucede. Bueno, para fines prácticos, solamente lo vamos a hacer con la carga positiva, aunque se puede hacer con la carga negativa, pero es algo similar. Entonces, vean, para la carga positiva dice, número 1, toma al menos 6 lecturas de potencial eléctrico a diferentes distancias y regístralas en una tabla. Número 2, obtén el modelo gráfico de potencial eléctrico en función de la distancia a la referencia. Y número 3, obtén el modelo matemático lineal de la gráfica anterior, ¿verdad? Bueno, entonces son varias cosas que hacer. Vamos a usar este simulador. Entonces, comparto pantalla para que primeramente nos familiaricemos con el simulador. Es este fondo negro, ¿ya lo ven? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, miren, aquí abajo tenemos carga puntual positiva de 1 nanocoulomb y negativa de -1 nanocoulomb. Vamos a seleccionar la positiva. Simplemente hacemos clic derecho y la arrastramos y la ponemos aquí en este fondo negro. Y automáticamente aparecen estas flechas, que en realidad son los vectores de campo eléctrico en cada punto del espacio debido a esta carga puntual. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta carga puntual genera un campo eléctrico que, o mejor dicho, cuyas líneas son radiales, ¿verdad? Bueno, ahora aquí en el lado derecho tenemos este recuadro superior y hay algunas opciones. Por ejemplo, aquí aparece campo eléctrico, lo pueden quitar. Si se fijan aquí, desaparecen los vectores de campo eléctrico. O si no, también mostrar solo dirección, ¿verdad?
también aquí aparecen otras opciones. Aquí de las opciones yo les sugiero que hagan clic donde dice grilla. Ahora, ¿qué es la grilla? Simplemente la grilla es un cuadriculado. ¿Lo vieron? Aquí está el cuadriculado. ¿Cuál es la idea? De que precisamente su carga puntual la ubiquen en una parte del cuadriculado donde hagan de cuenta sea el origen de su sistema de referencia en un plano cartesiano. Por ejemplo, yo aquí mañosamente acomodé mi carga puntual en este punto, donde coincide, hagan de cuenta, el eje Y y el eje X en mi plano. Mi eje Y, pues es, hagan de cuenta esta línea que estoy delineando con mi flecha del ratón. Aquí valdría la pena quitar tal vez las líneas de campo. Este es mi eje Y, hacia arriba. Y mi eje X, pues por supuesto, es a lo largo de la horizontal. Ahora vean cuál es la idea. Por ejemplo, aquí en el lado derecho abajo tenemos dos instrumentos. Este de aquí arriba es el potenciómetro, que precisamente cuantifica el potencial eléctrico en un punto del espacio debido a esta carga puntual. Y el otro instrumento es un flexómetro común y corriente que sirve para medir distancias. Entonces vean cuál es la idea. Por ejemplo, yo me voy a ubicar, supongamos, a esta distancia de la carga puntual. Aquí en el potenciómetro, el punto de referencia es esta cruz que se muestra en el círculo superior. Por ejemplo, aquí, el punto del potenciómetro, esta cruz, está a un cuadro de separación de la carga puntual. ¿Están de acuerdo? A un cuadro completo, por así decirlo. Ahora, aquí el potencial eléctrico es de 17.87 volts. Tanto así que yo le puedo pedir a mi potenciómetro que me dibuje la superficie equipotencial. Aquí hago clic en el lapicito y ahí está. Esta es la superficie equipotencial. ¿Esto qué significa? Que sobre cualquier punto de esta superficie en color verde, el potencial eléctrico va a tener siempre el mismo valor, 17.87 volts. Y si no me creen, pues entonces vayan a otro punto sobre esta circunferencia verde y verifiquen si realmente tienen ese mismo potencial. Bueno, aquí hay que hacerlo con mucha precisión, pero si se fijan aquí en este punto ahora es de 17.83, o sea, es muy similar a lo que habíamos tenido inicialmente. Si quieren quitar la superficie equipotencial, simplemente bórrenla. Aquí en el potenciómetro aparece el icono de una goma. Hagan clic y se borra la superficie equipotencial. Quiero que observen que conforme nosotros nos movamos en este plano, el potencial eléctrico varía, ¿verdad? Con respecto a la carga puntual. Pero yo puedo dibujar la superficie equipotencial en cualquier punto. Por ejemplo, aquí, el potencial eléctrico es de 4.725 volts. Por ejemplo, si me acerco más a la carga puntual, es decir, por acá, el potencial eléctrico es de 17.30 volts y así respectivamente. Es decir, cada circunferencia va a tener asociado un potencial eléctrico, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuál es la idea? Es la siguiente. Profe, Por ejemplo, dime. dentro de la superficie, ¿cómo era? Superficie potencial. Equipotencial. Equipotencial, ¿vamos a tener la misma carga siempre adentro? Bueno, ¿O va a ir es que aumentando? esta carga puntual se va a quedar ahí siempre. Esta no se va a cambiar para nada, ni de posición ni de valor. O sea, aquí la idea es que en cada punto del espacio con respecto a esta carga puntual, vas a tener un valor diferente de potencial eléctrico con respecto a esta carga puntual, que permanece estática en el espacio. Precisamente Ya entendí, profe. la idea de esta actividad, la idea es que la carga siempre permanezca fija. ¿Por qué? Porque si tú desplazas a la carga, fíjate qué va a pasar con el potencial eléctrico en el potenciómetro. Va a variar. ¿Sí? ¿Sí te fijas cómo varía? Entonces,
Aquí lo más recomendable para esta actividad es que tu carga puntual siempre la mantengas en un punto fijo y haz de cuenta que va a estar en el origen de tu sistema de referencia, es decir, de tu plano cartesiano. Ahora, ¿qué vamos a hacer para esta actividad? Vamos a tomar lecturas de potencial eléctrico a diferentes distancias. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ubico el potenciómetro, el punto de su cruz? Hagan de cuenta en esta posición. Es decir, a partir de la carga puntual positiva hasta la cruz, el centro del potenciómetro, por así decirlo, de su cruz, hay un cuadro completo. Aquí el potencial eléctrico es de 18.18 volts. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿y a qué distancia está? Bueno, entonces aquí entra en la jugada el flexómetro. Quiero que vean que este flexómetro, en la parte de abajo, tiene dos cruces rojas. La cruz de la izquierda es el 0 y la cruz de la derecha, con su ratón oprimiendo el botón derecho del ratón, pueden estirar el flexómetro como quieran, incluso darle cierta orientación. Para esta actividad yo les sugiero que tomen las lecturas a lo largo de su eje X imaginario, siempre. Es decir, siempre a lo largo de la horizontal. Entonces vean, aquí el flexómetro lo voy a acomodar de tal manera que la cruz que está a la izquierda del flexómetro, por así decirlo, la cruz de la izquierda, coincida con mi 0 del sistema de referencia. Es decir, que coincida con el centro de la carga puntual. Y solamente lo que voy a mover es la cruz de la derecha. Por ejemplo, aquí en este punto, donde se supone que tenemos un potencial de 18.18 volts, la distancia a partir de la carga en centímetros es ¿cuánto? 50.2. Es decir, a 50.2 centímetros de la carga puntual, el potencial eléctrico es de 18.18 volts. ¿Vale? Ahora, voy a medir el potencial eléctrico a otra distancia diferente. Hagan de cuenta que quizá aquí, donde está el segundo cuadro completo. En este segundo cuadro completo a partir de la carga puntual, tenemos ahora un potencial de 8.938 volts. Y la pregunta es, ¿a qué distancia es este potencial? Bueno, este potencial es a una distancia de aproximadamente 101.4 centímetros. Y luego es la misma historia, por ejemplo, hacia acá. Aquí el potencial en este punto es 5.992 volts. ¿A qué distancia de la carga puntual? Bueno, a una distancia de aproximadamente 150.9 centímetros, ¿verdad? Y así respectivamente. O sea, la idea aquí es que hay que medir el potencial eléctrico a diferentes distancias a partir del centro de la carga puntual a lo largo de una misma línea horizontal de referencia. ¿De acuerdo? Ahora, vamos aquí a hacer 6 tomas de datos, o sea, 6 parejas. Cada pareja consiste en un valor de potencial eléctrico y un valor de distancia que se estima con el flexómetro. Y hagan de cuenta que vamos a llenar la siguiente tabla. Voy a compartir pantalla. A ver, primeramente, como nosotros estamos considerando una carga puntual, en este caso el modelo matemático a usar es este de aquí. El potencial eléctrico en función de R es 1 entre 4 pi epsilon 0 por Q entre R. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hagan de cuenta lo siguiente. Con base en este modelo matemático, vamos a construir una tabla como las que le muestro aquí. La primera columna es el valor de R. Recuerden que en el simulador R
viene en centímetros. Para la gráfica que vamos a hacer en un momento, esta R tiene que estar en metros. Entonces, por ejemplo, aquí si se fijan, R va de 0.507 hasta 3.010 metros. Ahora, por ejemplo, en la primera fila de mi tabla, aquí, a 0.507 metros, tenemos un potencial de 17.71 volts. En la segunda fila, a una distancia de 0.998 metros, que es casi un metro entero, el potencial fue de 9.013 volts, y así respectivamente. De hecho, como pueden ver aquí en mi tabla, yo medí el potencial cada medio metro aproximadamente, cada 50 centímetros. Ahora, ¿qué pasa con la tercera columna? La tercera columna es el cálculo de la cantidad 1 sobre R, es decir, esto que ven aquí, cuya unidad de medida es 1 sobre metro. Es muy importante calcular la cantidad 1 sobre R. Por ejemplo, si en mi primera fila, en la primera columna, yo sé que R es 0.507 metros, calculo su recíproco y lo pongo en la última columna. El recíproco de dicha cantidad es 1.970, 1 sobre metro, es decir, casi 2 metros. La pregunta es, bueno, ¿y para qué yo quiero calcular o para qué requiero calcular el recíproco de R? Porque vean la ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Esta ecuación depende inversamente de R. Entonces, el objetivo de calcular el recíproco de R es linealizar esta función. Es decir, mediante un cambio de variable, obtener la gráfica de una recta. Aquí el cambio de variable precisamente es calcular la cantidad 1 sobre R. ¿Para qué? Para que nosotros grafiquemos el potencial V, es decir, los valores de la segunda columna, ¿contra qué? Contra la cantidad 1 sobre R. Es decir, en su gráfica, en el eje Y que va, en el eje Y va el potencial V. Y en el eje X va la cantidad 1 sobre R. Eso les garantiza que obtengan como gráfica una recta. De hecho, aquí yo no tengo la gráfica, pero créanme que sí les da una recta. Ahora, si esto lo hacen en Excel, pueden obtener la ecuación de la recta. Por ejemplo, a mí me dio esta ecuación de la recta. Me dio que Y es igual a 8.2734X más 1.4733. Pero observen, esto fue resultado de la regresión lineal. Aquí, ¿quién es Y? Como se lo he dicho, la Y es la cantidad V, es decir, el potencial, lo que tenemos en la segunda columna. Aquí, ¿quién es X en mi ecuación? X es la cantidad 1 sobre R, porque, insisto, yo grafiqué el potencial en función de 1 sobre R. Es decir, grafiqué lo que tengo en estas columnas en color como naranja, no sé de qué color lo ven. ¿De acuerdo? Ahora, con base en el modelo matemático, vamos a construir bien la ecuación de esta situación. Y la ecuación se construye de la siguiente manera. Vean, aquí en lugar de Y, voy a poner ¿qué? El potencial V, cuya unidad de medida es ¿qué? Es el volt. Es igual a, aquí el valor de la pendiente es 8.2734 y esta X, recuerden que es la cantidad 1 sobre R. Ya sabemos que su unidad de medida es 1 sobre metro, pero aquí la unidad de medida de la pendiente debe ser volt sobre metro. No, perdón, volt por metro. ¿Por qué? Porque como 1 sobre R su unidad de medida es 1 entre metro, entonces este primer término, su unidad resultante tiene que ser a fin de cuentas volt, ¿sí o no? Tanto así que si hacen la simplificación de unidades, este metro que está, hagan de cuenta aquí arriba, con este metro que está aquí abajo, se neutraliza y solamente va a sobrevivir el volt. En pocas palabras, la pendiente de su recta es, bueno, que en este caso me dio, por ejemplo,
8.2734, la unidad de medida de la pendiente va a ser por metro, ¿sí? Y aquí la variable independiente, es decir, la X, es 1 sobre R, cuya unidad de medida es 1 sobre metro, más, ahora sí, la ordenada al origen. La ordenada al origen, de acuerdo con mis datos, me dio 1.4733, pero la unidad de medida de esta ordenada, por supuesto que tiene que ser el volt. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hay que hacer en esta actividad? Bueno, con base en el simulador que ya les mostré cómo se utiliza, es muy fácil. Hay que construir una tablita similar a esta. Nada más que vean la diferencia. Yo aquí lo hice cada medio metro. Ustedes lo van a hacer cada metro. Es decir, por ejemplo, el primer dato de R va a ser aproximadamente 1.0 metro. El segundo dato de R es 2.0 metro. El tercero 3 metros y así respectivamente, hasta llegar a los 6 metros. Van a medir el potencial eléctrico a cada distancia que les he pedido y también van a calcular la cantidad 1 sobre R. Recuerden que aquí tienen que trabajar en metro para que obtengan el valor de medida adecuado, o mejor dicho, la unidad de medida adecuada en su modelo matemático. Después van a graficar el potencial eléctrico en función de 1 sobre R con base en sus datos. Recuerden que en el eje Y es el potencial, en el eje X es 1 sobre R. Van a hacer la regresión lineal, lo pueden hacer en Excel, o sea que Excel automáticamente se lo dé, ¿verdad? Y con base en la ecuación que les arroje Excel, construyan el modelo matemático con sus respectivas unidades de medida. ¿De acuerdo? Y bueno, por supuesto que tienen que presentar también la gráfica para que yo vea si realmente hicieron bien el cambio de variable como se lo he pedido para que esa gráfica sea una recta y no otra cosa, ¿verdad? Bueno, a ver, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, comentario? No, profesor. Todo bien, profe. Bueno, miren, insisto, esto solamente es un ejemplo, ¿de acuerdo? Si gustan, les voy a dejar por un momento aquí esta imagen, por si quieren tomar nota o captura de pantalla para que tengan idea de lo que tienen que hacer. Ahí se lo dejo tantito. Nada más les recuerdo por el momento que las R's que van a trabajar es de metro en metro, no de medio metro como yo lo hice. Será de metro en metro, ¿vale? Y bueno, también aquí recuerden que el modelo matemático con el cual estamos trabajando es precisamente el potencial eléctrico asociado a una carga puntual. Es decir, la ecuación que les mostré arribita de la tabla. Ahorita se la vuelvo a poner. Ahorita que acaben de tomar nota, me regreso al mismo simulador, nada más para darles la idea de cómo van a tomar sus datos ahora. Que bueno, es muy sencillo, honestamente. E insisto que aquí es necesario la cantidad 1 sobre R para hacer el cambio de variable y linealizar la función que tenemos acá arribita. Que bueno, ahorita se la pongo porque pues está arriba de la tabla. Bien, ¿puedo cambiar la imagen? Sí, profe. Bueno, nada más quiero que recuerden la ecuación es esta. El potencial debido a una carga puntual es 1 entre 4 pi epsilon 0 por Q entre R, ¿verdad? Por ejemplo, miren, de este ejemplo que les he mostrado, aquí el valor de la pendiente, ¿qué representa?
¿qué representa de la ecuación de arriba? El valor de la pendiente representa la cantidad 1 entre 4 pi epsilon 0, pero multiplicado por Q. ¿Y esta Q a qué es igual? Bueno, recuerden que en el simulador nos dice que la Q es de un nanocoulomb, o sea, 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Eso representa la pendiente en este caso, el producto de la constante de Coulomb con el valor de lo que es esta carga puntual que se supone que es de un nanocoulomb. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vean, aquí en el simulador, dejen otra vez comparto pantalla. ¿Cómo tomaríamos sus datos? Pues es muy fácil. A ver, voy a borrar aquí las superficies equipotenciales. Y vean cuál va a ser ahora la idea. Recuerden que todas las lecturas las vamos a tomar a lo largo de la horizontal, de preferencia. Y vamos a ubicar la cruz del flexómetro, la cruz que está a la izquierda, que coincide exactamente en el centro de la carga puntual, que es nuestro cero del sistema de referencia adoptado. Entonces, primero se lo pedí, creo, a 1 metro, ¿verdad? Bueno, no creo, estoy seguro. Entonces, aquí con su flexómetro, midan aproximadamente 1 metro. Yo sé que es muy difícil tener el valor exacto. Por ejemplo, ahí no hay ningún problema. A ver, aquí tenemos 100.6 centímetros. ¿En metro cuánto sería? Sería 1.006 metros. ¿Sí o no? Entonces, a una distancia de 1.006 metros, ¿qué potencial tengo? Bueno, entonces ahora aquí voy a hacer coincidir el centro de la cruz del potenciómetro con la cruz derecha del flexómetro y tomo este valor, ahí está. A 1 metro de distancia tenemos un potencial de 9.013 volts. Así de fácil. Esa es la primera pareja de datos. ¿Sí o no? Es decir, en este caso, R es 1.006 metros y el potencial es 9.013 volts. Fue la primera pareja, pero recuerden que hay que calcular el recíproco de ¿qué? De R, ¿verdad? Bien, segunda pareja de datos. Ahora vámonos a 2 metros. De hecho, cada recuadro entero es aproximadamente 50 centímetros. Hagan de cuenta por ahí. No pude ajustar exactamente los 2 metros, pero no importa. A los 2.004 metros, ahora tenemos un potencial de 4.507 volts. Ahí está. Luego, a los 3 metros, bueno, entonces ahora me voy a mover hasta 3 metros, aproximadamente ahí. Y aquí tenemos un potencial de aproximadamente 2.996 volts y así respectivamente, hasta llegar a los 6 metros para que sean sus 6 parejas de datos. Insisto, las distancias hay que trabajarlas en metro y calcular su recíproco para hacer la gráfica de una recta. O sea, el cambio de variable es la cantidad 1 sobre R. ¿Hay alguna pregunta, comentario hasta aquí? Son 6, ¿no? 6 mediciones. Sí, van a ser 6 parejas de datos. ¿Algo más que quieran preguntar o comentar? No, profe, todo bien. Bueno, Todo bien. pues en esto consiste la práctica de hoy, ¿sí? Entonces, ya para cerrar, por así decirlo, esta parte, ¿hay alguna pregunta, comentario, insisto, de esta actividad o de las previas? No, profesor, todo bien. Bueno, bien, entonces, déjenles paso lista rápido y les comento los anuncios de siempre, ya saben. A ver, voy a comenzar con las personas que van a llenar el FODO 21 en esta ocasión. Se encuentra por ahí Chávez López. Se encuentra Chávez López Brian. Parece que no. A ver, está por ahí Cruz Martínez.
Sí, profe, aquí estoy. Bien. A ver, se encuentra por ahí de la Concha Godínez. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, entonces miren, por favor ustedes dos, Cruz Martínez y de la Concha Godínez, les pido que llenen el Fodo 21 cuando acabe la clase. No se preocupen, yo en un correo electrónico ahorita les voy a enviar el enlace, ¿de acuerdo? Y por favor me confirman cuando ya lo hayan pues completado ese Fodo. Nada más es eso. Gracias. A ver, paso rápido lista. ¿Se encuentra Aguilar Saracho? Sí, profe. Bien. Si alguien me avisa por el chat que está presente, avísenme porque yo como veo directamente la lista no me doy cuenta. ¿Está Arzate Osorio? Sí, profe, aquí presente. Sí. Ávila González. ¿Se encuentra Ávila González? No, tuvo problemas con su internet. Ok. Bueno. ¿Está Vadillo Aguilar? Presente, profe. Bien. ¿Se encuentra Blanco Martínez? Presente. Sí. Bote Sánchez. Cristian. Escribió en el chat, profe. Ah, muy bien. Sí, sí está presente. Muchas gracias. Bueno, Cruz Martínez ya me contestó, entonces sí está. Igualmente de la Concha. ¿Se encuentra Díaz Esquivel? Díaz Esquivel, Christopher. Parece que no está. A ver, ¿se encuentra Eslava Pérez? Viviana. Tampoco. Galván Mendoza. Presente, profesor. Sí. Gómez Ignacio. Presente. Sí. González Sotelo. Presente, profesor. Sí. Guzmán Alburo. Presente, profe. Sí. Hernández García. Presente, profe. Sí. Jiménez García. Bien. La Bastida Vázquez. La Bastida Vázquez. Parece que no. López Fierro. A López Fierro sí está, ya la vi en el chat. Bien. Madrid Robles. Presente, profesor. Bien. Martínez Díaz. ¿Está Martínez? Escribió en el chat también. Ah, muy bien. Sí, ya lo vi. Gracias. Se encuentra Martínez Mercado. Presente. Sí. Méndez Morales. Sí, presente. Bien. Núñez Rodas. Así está en el chat. Ya lo vi. Gracias. Ochoa González. Presente, profe. Aquí estoy. Bien. Olivares Alavés. Presente, profe. Bien. Olivera Parias. ¿Sí están? Puso en el chat. Ah, muy bien. Sí, ya lo vi. Gracias. ¿Está Orea Torres? Sí, presente. Bien. Pérez Cruz. Presente. Sí. Ramírez Mejía. Presente, profesor. Bien. Yo voy jueves y Rodríguez viernes Pérez. de 1 a 3. Bueno, los jueves de 11 a 1 Rodríguez Pérez. y los viernes de 1 a 3. Por ahí se oye el micrófono abierto. ¿Lo pueden cerrar de favor? Ah, sí soy yo, perdón. Ah, bien. Bueno, me quedé en... Ya ni recuerdo quién. Creo que conmigo, profe Rodríguez Pérez. Ah, Rodríguez Pérez, muy bien. Presente. Rojo López. Presente. Bien. Sánchez Beltrán. Presente, profe. Sí. Sánchez Morales.
¿Está Sánchez Morales? Parece que no. Sierra Ruiz. Presente. Bien. Solís Correa. Presente, profe. Bien. ¿Está Soto Basilio? Ah, sí está, nada más que me puso en el chat, ya lo vi. Y Bertiz Fernández. Sí está. Bien. Bueno. Profesor. Miren, sí, dime, ¿qué pasó? Disculpe, ¿sí vio mi mensaje? Es que justo se me fue el internet. Sí, eres la Bastida, sí. Ok, gracias. Bueno, bien, miren, precisamente como se dieron cuenta, hoy faltaron muchos, o bueno, no muchos, pero sí faltaron varios, porque hay quienes están tomando clase presencial. Entonces, por eso me hicieron la solicitud de algunos de que pudiéramos llevar a cabo la clase de alguna manera, diferente que pues sea justo para todos, ¿verdad? Entonces, como les decía, muy posiblemente a partir de la siguiente sesión, la sesión será por videoclase, así como la semana pasada, que como pueden ver, es exactamente la misma idea, la misma explicación, mi dinámica, etcétera. Y yo considero que así vamos a trabajar bien a lo largo del semestre. Pues de todos modos, si hay alguna inquietud, pregunta, comentario, etcétera, siempre estaré abierto a ello vía correo electrónico y les contestaré lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Otra cosa más antes de que se me olvide, miren, les voy a compartir por el momento las calificaciones de sus reportes. Aquí ya tengo la tabla de mi registro. Bueno, por supuesto que hoy me enviaron lo que es la práctica número 3. Esa, claro que no la he calificado, pero tengo sus calificaciones de las 2 primeras. Aquí están. A ver, es esta tabla en Excel. Se supone que ya la están viendo. Aquí aparece por brigadas y las calificaciones de sus 2 primeras prácticas. Ahora, así, en general, les puedo decir que han trabajado bien, sí han trabajado muy bien. Yo les sugiero que sean más completos en la parte de las explicaciones. Recuerden que no nada más se trata de poner los esquemas o los dibujos o las capturas, sino también de explicar bien los elementos que hay en cada figura, así como la explicación de los fenómenos. Completen bien esa parte y ya van a llegar incluso al 10. Pero vamos, es la observación general que les puedo hacer. Otra cosa más, recuerden que una cosa es el manual de prácticas y otra cosa es el informe. En el manual de prácticas solamente vienen las instrucciones de lo que debemos hacer, pero el reporte no es el manual de prácticas, sino simplemente el reporte es explicar precisamente lo que hicimos en cada actividad con base en lo que se solicita mínimamente en el manual. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o comentario. No, profesor. Todo, profe. Bueno, miren, de todos modos, aunque la clase sea videoclase, yo les voy a compartir su calificación de sus reportes. Pero esto lo voy a hacer, hagan de cuenta, cada 2 reportes o cada 3, depende. Y les voy a mostrar precisamente sus calificaciones, hagan de cuenta, por este medio, igual por la tablita. Ya si veo que de plano hay más observaciones que les pueda realizar por brigada, lo haré, pero cuando realmente lo amerite, es decir, si yo identifico que por ahí hay alguna brigada que está haciendo las cosas de manera pésima, yo voy a contactar a esa brigada y le voy a dar un jalón de orejas, como se dice por ahí. ¿De acuerdo? Pero solamente en esos casos muy extremos. Lo haría, pero contactaría solamente, obviamente, a los integrantes de la brigada en cuestión, pero digo, por el momento, están trabajando muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Todo bien, profe. Parece que no. Todo bien, profe. Bueno, entonces, ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho. El próximo martes
nos vemos por acá, aunque lo más probable es que sea por videoclase, pero aún así pues me van a ver, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y nos vemos próximamente. Adiós. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.